Perfecto, estamos listos para poder continuar con nuestra enseñanza acerca de las tribus de Israel, ¿sí? Y el día de hoy vamos a continuar con Neftalí. Neftalí es el hermano de Dan, que fue justamente la clase que escucharon la semana pasada. Entonces, en este caso vamos a estudiar el personaje de Neftalí, ciertas características. Bueno, en realidad en cuanto a Nectalí y su persona, los datos que nos brinda el texto son bastante escasos, bastante limitados, ¿sí? En cuanto a su tribu, sí, quizás hay ciertas características en cuanto a su geografía, a, a las profecías o a estas bendiciones que fueron recibidas por a esta tribu, pero justamente estos, quizás por decirlo de alguna manera, pequeños detalles que hallamos acerca de este personaje y de su tribu, nos da la oportunidad de poder analizar ciertas cosas o de poder reflexionar sobre todo sobre ciertos aspectos que se mencionan de él. Entonces, aunque son pocos, podría decirlo yo en cuanto a Neftalí, ¿sí? Es mucha la riqueza que podemos encontrar a través del análisis de ciertos detalles de este personaje y de la tribu que surgió a través de él, ¿no? Entonces, vamos a ver acerca de Neftalí, de este patriarca y de la tribu de él, ¿sí? Entonces, en primera instancia, Neftalí, ¿sí? Neftalí es el sexto hijo de Jacob, pero el segundo que tuvo con Bilha. Bilha fue esta criada de Raquel. Al igual que su hermano Dan, pues obviamente fue en esta situación en que Raquel se encontraba, por decirlo de alguna manera, o ella se sentía en esta opresión, en esta situación de tener que cumplir, ¿no? De poder tener ese respaldo de ser madre, de poder tener un hijo, de poder ser reconocida, por lo menos por ser la madre de, ¿no? Entonces da a su sierva Bilha, y es aquí donde en primera instancia nace Dan, y luego pues surge un segundo parto a través de esta misma sierva y nace Neftali, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si en esta situación de que Raquel, como escuchamos en la clase pasada, por ese desespero, ¿no? Por esta angustia que sentía de toda esta presión de no poder tener por cuenta propia, ¿no? Desde su vientre un hijo, pues entonces le reclama a Jacob, ¿no? De alguna manera le dice, o sea, dame un hijo, ¿no? Y se conversaba sobre esta respuesta que le dio Jacob, ¿no? Pero entonces ahí es cuando de alguna forma había esta situación de disputa, de tensiones entre estas hermanas que eran Lea y Raquel, ¿no? Entonces había toda esta situación porque ambas, ¿sí? De alguna forma buscaban esta atención, ¿sí? De Jacob. Obviamente, el texto nos da a conocer que Raquel de Jacob emanaba muchísimo amor para Raquel, pero Raquel no tenía este elemento de tener hijos. Por el contrario de cuál era la situación con Lea, que Lea no había tenido sus hijos, ¿no? Y entonces, pero por el contrario, no tenía toda esta provisión amorosa, por decirlo así, ese cariño, ese afecto de parte de Jacob. Entonces se dice que tanto Neftalí y su hermana pues nacieron en este contexto de una disputa entre estas hermanas, ¿no? De poder ganar la atención o de poder ganar ese afecto, ese cariño de parte de. Entonces, ahí es cuando se da, como mencionaba, el nacimiento de él. Se da por esta antigua costumbre de la época que permitía a una esposa dar un hijo legítimo a través de su sierva, ¿no? Porque aunque naciera por medio de su sierva, en este caso de Bilha, pues Neftalí se convertía en un hijo legítimo, ¿no? De Jacob y de Raquel, ¿no? Entonces, bien, en este sentido y en esta atmósfera, en esta situación de búsqueda, de poder tener una atención, de sentirse reconocida, de poder cumplir con todas las expectativas sociales de ese momento, culturales de ese momento, entonces es cuando se da el nacimiento de Néstor. Y justamente su nombre, de alguna forma, refleja esta situación de competencia, de rivalidad, si lo queremos ver, que surgía entre estas hermanas. De aquí es cuando entonces les pido que ustedes ya me empiecen a acompañar con su texto bíblico. Vamos a ir a Génesis.
¿sí? Vamos a ir al texto de Génesis. Génesis 30. Génesis 30, versículo 8. ¿Sí? Génesis 30, versículo 8 nos dice lo siguiente. La versión que voy a leerles, o que voy a compartir con ustedes, es la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Ok. Y dice, Raquel le puso por nombre Neftalí porque dijo, he luchado mucho con mi hermano y estoy ganando, ¿no? He luchado mucho con mi hermano y estoy ganando. Entonces Raquel, al tener el nacimiento de Neftalí, pues sintió esto, sí, como una victoria que se dio a través de una lucha. Y por ello es entonces que dentro de estos significados que se le da el nombre de Neftalí, mi lucha, competencia, y hay otros que lo determinan directamente como luchador, ¿no? Porque se dio y en este, vamos a decirlo, en este sentido de competencia, de combate, de rivalidades, y entonces Raquel lo vio como aquello, como esa respuesta, esa lucha ganada, el nacimiento de Neftalí, y es así que le coloca este nombre, Neftalí. Lucha, competencia, luchador. ¿Sí? Muy bien, avanzamos un poco en cuanto a este personaje. Como les mencionaba, la Biblia pues no da detalles, sí, algo acerca de su infancia o la juventud de este personaje. Como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, pues Neftalí también estuvo en esta situación de la venta de José, ¿no? Estuvo en toda esta situación de la venta de José. Y pues ya, cuando pasó toda la historia, que ya se ha rememorado por varias ocasiones, de cuando se vuelven a encontrar con su hermano y todo lo demás en tiempos de hambruna, pues como José era el gobernador de Egipto, en su momento Neftalí emigró junto con su padre y sus hermanos hacia Egipto. ¿Por qué motivo? Pues huyendo justamente de estas situaciones de hambre, de la escasez de alimento que estaban atravesando en su momento. El texto sí menciona que Neftalí fue padre de 4: Azrael, Guní, Keser y Silén, ¿sí? Estos son los 4 hijos de Neftalí. Y es de aquí, ¿sí? Donde hay esta primera mención acerca de lo que le dice su padre. Y entonces, Génesis 49:21, me parece interesante ponerles aquí les presento dos traducciones. La NTV dice, Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. Y la mayoría de versiones guarda esto en el final, que tiene hermosos cervatillos. Pero es interesante porque la Reina Valera menciona en cambio lo siguiente, dice, Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, ¿no? Es particular, ¿sí? Esta mención que hace la versión Reina Valera del 60, pero en realidad estoy buscando, se vean más coincidencias, y en la mayoría de versiones se mantenía que es una sierva suelta o una sierva en libertad, pero cambiaba esto de los hermosos cervatillos o que pronuncia con el contrario de dichos hermosos. Y en realidad, buscando quizás una certeza en cuanto a esta diferenciación, ¿sí? Muchos comentaristas comprenden que justamente al dar su bendición a Neftalí, Jacob profetizó sobre algo importante, principalmente en esto de la sierva suelta, ¿no? Y vamos a ver que esto es quizás ese símbolo o esa figura representativa en cuanto a este personaje y su tribu, ¿no? ¿Por qué? Porque menciona su impulsividad, su agilidad y su libertad, ¿sí? Cuando las tierras que son asignadas a la tribu de Neftalí, pues eran tierras montañosas, tierras fértiles. Entonces, conjuga mucho y va mucho esta descripción de que sea una sierva suelta, porque tenía esa agilidad para moverse en ese tipo de territorio y poder habitar en él, ¿sí?
Algunos dicen que también podía implicar una dulzura en cuanto a su carácter, Ya, que se le ya, haya, ya le puse. que se le haya mencionado como sierva, ¿no? Que podría decirse que había ahí una situación de un carácter Está dulce, más borrado. Ahí. apacible, ¿sí? Más llevable. Entonces, pero en cuanto a esto de hermosos cervatillos y dichos hermosos, no hay en realidad un acuerdo, por decirlo así. Se dice que se debe mucho a la palabra, a la raíz que está mezclada aquí o que está mencionada en su texto original y a la traducción que se hizo. Entonces, por eso se encuentran estas referencias a hermosos cervatillos y dichos hermosos, ¿no? No hay una respuesta específica clara, pero se puede decir que se debió a situaciones de traducción, ¿sí? Pero la principal, como les digo, la principal característica o la situación más significativa en cuanto a esto es justamente este sentido de sierva por la relación con su territorio y también por las acciones que tuvo la tribu en su momento. Entonces, y esta es la mayor información que encontramos en cuanto a Neftalí, el personaje. Ahora bien, de estos de sus hijos, pues se forma su tribu, la tribu de Neftalí. ¿Sí? Estos cuatro hijos formaron sus cuatro grandes familias y tuvieron su organización. Y es ahí de donde surge, pues, la tribu de Neftalí. Ahí me escuchan. Ahí, ahí me escuchas. Sí, Aidita, la escuchamos. Ahora sí la escuchamos. Qué bueno que ya la tengamos con nosotros. Bien, continuamos. Entonces, mientras los israelitas vagaban en el desierto, estaban en toda esta situación transitoria en el desierto, ¿sí? Los descendientes de Neftalí acamparon junto a los descendientes de Aser y Dan, ¿sí? Por lo general tenían esta organización. Entonces, Neftalí, Aser y Dan estaban al norte del Jordán. Una vez que se dio la conquista de la tierra, recibieron una porción al norte del territorio, ¿sí? Y aquí, ya cuando se dio su lugar dentro de la tierra, pues estuvieron lindando, ¿sí? O compartiendo los linderos con las tribus de Isaacar, Zabulón y Aser. Ahora bien, ¿qué sucede y cuál es la particularidad, por decirlo así, en cuanto a la posesión de la tierra por parte de la tribu de Neftalí? Es que justamente en el lugar donde se encontraba, en este lugar norte donde se encontraban, era una región fronteriza, ¿sí? Al ser una región fronteriza, pues también era una región de alguna forma, vamos a decirlo, estratégica, ¿sí? Por la cual tenían que circular para poder ir de una región a otra. Entonces, esto llevó a qué? A que la región donde se encontraba la tribu de Nectalí pues sufriera y tuviera que enfrentar muchas batallas e invasiones a lo largo de su historia. Esta situación del lugar donde se encontraba, y aquí vamos hilando, ¿sí? Vamos hilando los sentidos en cuanto a Nectalí, a su tribu y al significado, ¿sí? Tuvieron un lugar que era próspero, que era montañoso, se lo relaciona con las siervas, pero este lugar próspero montañoso por su ubicación también lo llevaba a ser alguien plenamente organizado, por decirlo así, estratégico y que tenga esa agilidad para poder cuidar de manera apropiada este lugar que se le había dado. Y entonces si recordamos, su nombre o el nombre que le dio su madre fue luchador, ¿no es cierto? Fue luchador. Entonces, se va hilando el sentido en esta historia, ¿no? Entonces tenemos a alguien que desde su nacimiento es dado esta atribución o esta designación de luchador, alguien que al recibir la bendición de su padre le dice, eres como una sierva porque tienes toda esta agilidad y recibe ese tipo de tierras y tiene que cuidar ese tipo de tierras. Entonces, se va dando el sentido en cuanto al personaje y su tribu. Y es aquí cuando se certifica, ¿sí? En Deuteronomio 33:23,
cuando se certifica o se afirma justamente esta posesión de este territorio dado a Neftalí, ¿sí? A Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de bendición de Jehová, posee el occidente y el sur, ¿sí? Saciado de favores, lleno de la bendición de Jehová, perdón, posee el occidente y el sur. Entonces aquí se da esa designación de la tierra, ¿sí? Y se le dice que es alguien, es una tribu que tiene ese favor, que tiene esa bendición de parte de Dios, ¿no? Y esto se refleja en el territorio que le ha sido concedido, ¿sí? Entonces aquí ya vamos teniendo unas situaciones o ciertas características que debemos tener en cuenta para la reflexión de este personaje, de Neftalí y de su tribu, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es interesante para eso? Que aunque quizás en cuanto a números, ¿sí? Neftalí no se puede decir que era una de las más grandes, pero contaba con 53.400 hombres aptos para la guerra en un primer momento de su censo. Luego, ¿sí? En el segundo censo, ¿sí? Se dice que tuvo 45.400 guerras. Hubo una disminución de su cuerpo, sí, de su cuerpo de guerra, por decirlo así, pero eso de ahí no mermó justamente esta actividad, por decirlo así, luchadora de este pueblo. ¿Por qué? Flavio Josefo, ¿sí? Dice que los hombres de Neftalí guardaban las entradas de Ema, la llave de Palestina al norte, y menciona y dice que eran avesados para la guerra desde su infancia, dice Flavio Josefo. De que desde sus raíces ya iban siendo preparados para la lucha, para lo cual habían sido designados desde su patriarca, ¿no? Entonces, y es bien interesante quizás este contraste que se hace en cuanto a la tribu de el nombre, el significado de su nombre y su símbolo, ¿no? Porque ustedes pueden ver aquí este logo que logré conseguir, su símbolo es justamente una cierva, ¿no? Y por lo general cuando nosotros pensamos en las ciervas es ese animal apacible, ¿no? Que se lo ve ahí por los bosques, tiene una agilidad, una velocidad impresionante, ¿no? Pero se lo ve, se tiene esa figura. Muchos quizás tenemos en nuestra cabecita la imagen del dibujo animado de Bambi, ¿no? De Bambi todo bonito, así corriendo por los bosques y todo lo demás, ¿no? En relación a eso, ¿no? Pero, ¿sí? Esto va en el contraste, va en la situación de que también es ese luchador. Entonces, ¿cómo se conjugan, ¿no? O cómo se complementan estas características en cuanto al personaje y la tribu, ¿no? Siervo y un, el siervo con su apacibilidad, pero con características muy necesarias para lo que le estaba siendo dado y encomendado a esta tribu. Los descendientes de Neftalí, entonces, justamente, a pesar de que quizás su número, ¿sí? Difiere con alguna tribu mayor, pues son reconocidos por ser valientes guerreros. ¿Por qué motivo? Porque los de la tribu de Neftalí participaron en varias situaciones de lucha, de combate, ¿no? Entonces, la tribu de Neftalí apoyó a Gedeón en la época de los jueces. Más tarde apoyó a David como rey de Israel en la época monárquica. La tribu se dice que se mantuvo leal, ¿sí? A la dinastía de David durante el gobierno de Salomón también, porque se menciona que uno de sus descendientes se casó con una hija. Entonces tuvo esta lealtad y este resguardo. Y entre los personajes más conocidos, ¿sí? De la ascendencia de Neftalí se encuentra Barak. ¿Sí? Quizás muchos de nosotros hemos escuchado la historia de Barak, ¿no? Pero es interesante porque en primera instancia Barak tuvo un poquito de miedo, dice el texto, ¿no? Y entonces aquí se vio movido por la situación que junto a Débora
¿no? Ya sintiéndose respaldado por Dios y viéndola como respuesta, pues entonces se liberó al pueblo, ¿no? En ese momento que se encontraba bajo el dominio de los cananeos, ¿no? Entonces, había esta situación de que por qué se lo reconoce, ¿sí? O por qué se lo identifica y vemos cómo se mantiene esta situación de ser un pueblo de lucha, de ser un pueblo guerrero, ¿sí? Porque Neftalí, la tribu de Neftalí, siempre estuvo para apoyar y resguardar. Siempre estuvo para. Se necesita apoyo en esto, la tribu Neftalí estaba. Necesitaban combatir contra alguna invasión, la tribu Neftalí estaba. E incluso es interesante, ¿sí? Lo que dice Jueces 5. Vamos a ir un momento a Jueces 5. Específicamente en el 18, donde se menciona acerca de ellos, pero aquí en Jueces 5 es cuando se menciona el cántico de Débora, ¿sí? Luego de que se da la derrota de Císara, ¿no? Entonces ella va mencionando cómo los respaldó cada una de las tribus mientras da su cántico. Y entonces llega a Jueces 5:18 y dice lo siguiente: pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. ¿Sí? En las alturas, y es importante resaltar esto, en las alturas del campo de batalla, ¿por qué? Porque Neftalí fue identificado o relacionado con las tierras, con la agilidad de poder moverse en las alturas, de poder mantenerse bien en las alturas. Entonces, esa agilidad, esa habilidad y esa raíz, vamos a decirlo así, luchadora, combatiente, pues le permitió poder participar y relacionarse en todos estos momentos significativos que fue necesaria la unión, ¿sí? Del pueblo para poder combatir a quienes en algún momento es, se acercaron con la intención de dominarlos, de destruirlos y de ir acabando con el pueblo, ¿no? Entonces, como menciona, ¿sí? Débora, pero Zabulón arriesgó la vida igual que Neftalí en las alturas del campo de batalla. Entonces aquí vamos viendo cómo se va reafirmando estas características que identifican a esta tribu y que identifican también a su patriarca, ¿sí? A Neftalí. Ahora bien, hay algo interesante en cuanto a, ¿sí? Hay algo muy, muy interesante. Y es que en el caso de Neftalí hay una profecía. Hay una profecía muy, muy aparte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y encontramos la mención de esta profecía en Isaías 9 del 1 al 2, ¿sí? Justamente el encabezado que se encuentra, y en este caso también les estoy presentando las versiones de los textos en la NTV, ¿sí? Y es interesante porque esta profecía que encontramos en Isaías 9 del 1 al 2, donde se menciona Neftalí, ¿sí? Hace o tiene en su encabezado como esa esperanza mesiánica, ¿sí? Y dice lo siguiente: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro, cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán al mar, se llenará de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en esa tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¿Y por qué es llamativa esta situación en cuanto sabemos? Sí, hemos conocido, hemos dialogado mucho, ¿no? Que aquí se tenía, en el Antiguo Testamento, se tenía una expectativa mesiánica, ¿no? Se esperaba este momento de que llegue aquel que daría esa esperanza tan anhelada que, como dice aquí, brinde esa gloria, brinde esa luz para aquellos que hayan sido oprimidos, ¿no? En este caso,
La tribu de Neftalí, obviamente, dentro de todas sus batallas, sufrió una fuerte invasión de parte de los asirios, ¿no? Y por eso se habla aquí de que fue humillada, de que será humillada, ¿no? Por los asirios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, se retoman estas palabras, ¿sí? Se retoman estas palabras y se las configuran dentro del personaje de Jesús y de su salvación y de su mesianismo, como se lo determina en el Nuevo Testamento. Y es interesante porque se menciona en Mateo, ¿sí? Se vuelve a esto, se vuelve a esto en Mateo 4 del 13 al 17. ¿Sí? Y es aquí como también, y aquí, en cuanto al título, en algunos dice inicio del ministerio de Jesús. Entonces se dice que el texto inicia diciendo que Jesús pues se enteró del arresto de Juan, Juan el Bautista, y continúa diciendo, primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que dijo Dios por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y de Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán y Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Y les digo que es justamente, me parece muy bonito e interesante esto, porque como les digo, en el antiguo hemos analizado, hemos conversado, hemos dialogado que se tenía una concepción mesiánica, ¿no? Se tenía esa esperanza de ese que llegaría a impartir justicia, ¿no? Y nos muestra esta situación de que a pesar de que Neftalí era esa sierva que se podía mantener muy bien en los montes, que tenía la agilidad y la estrategia, que tenía esa, vamos a decirlo así, ese espíritu de lucha, de poder combatir y demás, llegó un momento en que pudo ser derrotada, perdón, no como dice Neftalí, será humillada. Llegó un momento en que los asirios fueron tan fuertes que pudieron contra ellos. Pero habrá un gran futuro donde estos serán llenos de gloria, donde brillará una luz. Y es entonces cuando en el Nuevo Testamento se retoma esto porque se ve esta figura mesiánica realizada a través de Jesucristo. Y entonces se menciona, y justamente Jesús va a este lugar, a Galilea, ¿sí? Que dice en la región de Zabulón y Neftalí, y se cumple, se da paso, vamos a decirlo, unir, se puede concatenar toda esta visión de esperanza del Mesías en la figura de Jesús, y dice que ha llegado a ese lugar, donde hay tantos gentiles, ¿sí? Pero ahora han visto una gran luz. Brilla una luz de esperanza para estos gentiles, ¿no? Y empieza entonces el Señor a predicar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca, se está ya dando el reino con ellos, ¿no? Entonces, ese contraste de esa situación de esperanza, de respaldo, del cuidado, ¿no? De Dios, cómo se da, cómo se visualiza en esta, como les digo, esta línea o estas situaciones de características en cuanto a Neftalí y a sus profecías. Entonces, bien, ¿qué podemos? ¿Qué podemos aprender? Entonces, de verdad, como les digo, quizás tiene muy poco, como yo decía, ahí están, los encuentro tan poco, pero en cada uno de estos detalles se puede encontrar mucha profundidad y mucho significado en cuanto a lo que nos puede enseñar esta tribu y su personaje principal, su patriarca. Entonces, en primera instancia, ¿sí? Lo que podemos aprender es resiliencia. ¿Sí? Lo primero que podemos aprender es resiliencia. Neftalí, como les mencionaba, y su tribu, principalmente su tribu,
¿sí? En todas las dificultades, en todas las situaciones que era llamado, se mantuvo en pie de lucha, constantemente en una lucha, justamente esa raíz, vamos a decirle, de su ser, de su esencia, si lo queremos ver de alguna manera, ¿no? Constantemente se encontraba en una lucha, apoyando, resguardando, acompañando. Y esta situación de poder levantarse, de poder restaurarse, porque de seguro, aunque ganaban las batallas, de seguro también tuvieron muchas pérdidas. De seguro también tuvieron que afrontar muchas situaciones que los dejaron desgastados, física, emocional, materialmente, pero continuaban siempre predispuestos a apoyar, a luchar, a mantenerse de pie, a ser resilientes en todas esas situaciones. Y pues esto de poder estar constantemente en este levantarse, aprender, restaurarse y continuar con aquello que les había sido encomendado, pues Dios bendice a esta tribu con fertilidad y prosperidad, porque los lugares donde les dio era fértil, era un lugar bueno, estaba cerca del mar, tenía muchos accesos, entonces heredaron una región para ellos. Y en todo ese proceso tuvieron también que ser resilientes ante, como les mencionaba, por estar en aquel lugar, pues tuvieron que enfrentar muchas situaciones también. ¿Qué más nos enseña? A valorar y cuidar esos recursos que Dios les dio. Tuvieron una muy bonita herencia que tuvieron que cuidar, ¿sí? Y obviamente con esta herencia pues también vienen y pensamos nosotros que no solamente se trata de la tierra, ¿no? Porque si fuera así, no, yo solo cuido de mi espacio, ya ve qué sucede, ¿no? No se trata solo de eso, ¿no? Se trata de cuidar de ese espacio que te dieron, de cuidar de ese espacio que te dieron con tu comunidad, ¿sí? Porque también ellos cuidaron junto con nosotros, ¿sí? Entonces, y también de todo lo que involucra esos espacios. Tiene que ver también con situaciones, con recursos materiales, humanos e incluso espirituales. Poder cuidar, porque si ellos se mantuvieron, pudieron ganar las batallas y recibieron aún así también una restauración posterior, pues se dio porque también cuidaron de eso que recibieron internamente, ¿no? Entonces es importante poder tener ese cuidado de lo que nos es. Neftalí y su tribu, como les mencionaba, representan justamente velocidad y equilibrio. La sierva, dice, ¿no? Es como una sierva suelta o es como una sierva libre. ¿Sí? Entonces, justamente esto nos llama a poder aprovechar las oportunidades que nos dan, ¿sí? Poder actuar con agilidad, poder tener equilibrio ante las diferentes situaciones, porque podemos ser muy ágiles, muy, vamos a decirlo como dicen en la costa, muy avispados, dicen en la costa, eres muy avispado, pilas, pilas, vas, vienes todo. Pero también eso involucra no solo poder tener esa agilidad de ir rápido, sino de en todas esas situaciones que se presentan, poder mantener un equilibrio, poder saberte manejar en esas situaciones tensas, de que justamente esa agilidad que tienes no te lleve a tropezar en las alturas, sino que te lleve a mantenerte firme, a poder ser de alguna manera sereno en medio de todas las situaciones que te demandan. Y entonces es importante porque esta tribu nos muestra esto. En esos momentos, de esas oportunidades que nos da Dios, actuar de manera ágil, pero también equilibrada. Sí, se complementan, ágil y equilibrado en todas las situaciones que se presentan. Sí, y es muy bonito, y aquí quizás relacionándolo con el Salmo 18:33, que dice, cuando David le habla al Señor, quien hace mis pies, como que le dice, como sierva, y me hace estar firme en las alturas, ¿no? Poder tener esa seguridad de que estés en el lugar más alto, Dios mismo te da esa firmeza, ese equilibrio, esa agilidad de moverte. Y que vas a estar bien, vas a estar en esa situación estable y necesaria para aquellos momentos, ¿no? Para los que tenemos algo de vértigo, cuán necesario es esa situación de poder sentirnos firme en una altura, ¿no? Entonces, a eso.
¿no? A poder mantener esa calma, esa tranquilidad en el lugar más alto. Y saber que más que mi habilidad, mi agilidad mental y mi equilibrio es Dios mismo, quien me da ese orden, quien me da esa seguridad de poder mantener la calma en mi salud. Obviamente también nos habla sobre lo importante que es ser estratégico. La tribu de Neftalí fue colocada en un lugar estratégico, un lugar fronterizo, un lugar que de por sí ya demandaba de poder estructurar, vamos a decirlo así de alguna manera, el cuidado de todo ello. Y de igual forma, nosotros en el lugar donde nos encontremos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos nuestras posiciones con un propósito en Dios. Y a veces pensamos, no, es que yo estoy aquí en este rinconcito, ay, Dios que se va a acordar de este ser humano, ¿no? Pero ahí, ¿no? Porque a veces es así. En ese lugar, en ese punto estratégico que estás, porque realmente es un punto estratégico donde estás, debemos aprovechar esos lugares y ese tiempo en el que Dios nos ha colocado, porque justamente ahí, por muy grande o por muy insignificante que uno considere que es el lugar donde está, estás ahí con un propósito y se debe aprovechar, se debe poner justamente todos esos recursos espirituales, materiales, económicos, humanos que incluso Dios pone a nuestro alrededor para saber aprovecharlo, ¿no? Y para hacer quizás saltándome un poco a lo que decía Jesús en su momento, el reino ya está. Y eso es lo que tenemos encomendado de hacer en ese momento. Y este es el punto donde nos encontremos. Aprovechar esos recursos que tenemos y saber, hacer saber, es la expresión, a la gente que el reino ya está. Llegó justamente para todos los gentiles, para brillar esa luz tan necesaria en ese momento y en ese lugar, ¿no? ¿Qué más nos enseña Nectarí? Nos enseña valor, unión y disposición. Valor, unión y disposición. Como les mencioné, la tribu de Nectarí era como que estaban a la espera, ¿no? Ah, acá hay una situación, una batalla, Gedeón llama. Nectarí presente, aquí estamos, ¿no? ¿Cuántos somos y a cómo nos toca? Quizás hubieran dicho en ese momento los de la tribu de Nectarí. Pero estaban listos justamente para batallas y luchas por causas justas. No solo, como les digo, no solo, este es mi pedazo que Dios me dio y yo me encargo solo. No, Neftalí fue, lo llamaron, le dijeron, ven acá, pongámonos acá, cuídanos de este lugar. Lo hacían la tribu de Neftalí. Y así también nosotros estamos llamados como cuerpo de Cristo a tener valor, a tener disposición, a unirnos como ese cuerpo, como esos miembros que conforman el cuerpo de Cristo y luchar por causas justas, por causas apropiadas, poder unirnos como lo que somos, unirnos como iglesia, poder unirnos como congregación, poder unirnos como grupo, de la forma en que nos queramos ver, pero somos ese cuerpo de Cristo, que es llamado a luchar. ¿Por qué? Por implementar, porque se implante esa justicia de Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante también rescatar esto de la antigüedad. Y como les decía, justamente como les mencionaba esta profecía que se menciona en Isaías, ¿no? Isaías 9. En el Nuevo Testamento, si lo vemos, nos dice que ya hay esa disposición por recibir el mensaje. Se da, ese es el paso, es una región tan importante para el ministerio. Por eso les mencionaba que cuando buscamos ese texto en Mateo, dice inicio del ministerio de Jesús. Fue tan relevante que escogió justamente ese lugar que menos pudieron imaginarse, ¿no? A ese lugar humillado, como dice Isaías, fue justo a esos nectarí que fueron humillados, que fueron acabados por los asirios, para que desde ahí resplandezca la luz, para que desde ahí se empiece a decir, el reino ya está aquí, los que viven en oscuridad salgan, porque la luz está haciendo presente. Llega ese momento futuro, ya llegó ese momento futuro. Y es tiempo de entonces que la luz se empiece a expandir, que empiece a brillar la luz en todos y cada
uno de los de esa región en ese momento, y por lo cual tenemos que dar gracias, que es una luz que sigue iluminando nuestras existencias hasta el día de hoy, ¿sí? Y bien, me gustaría quedarme con esto, justamente con la parte, no, no es que no puse la primera parte, porque sí, como les digo, Neftalí y Zabulón, como menciona la profecía, tuvieron su momento de quiebre, tuvieron su momento de situación de que fueron golpeados, de que fueron, como dice el texto, humillados, ¿no? De que les hicieron como de alguna manera decirle, tú que eres el luchador, mira cómo estás. Pero continúa el texto diciendo, habrá un tiempo futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Y si reflexionamos y lo traemos a nuestro ahora, va a haber momentos en que sí, digo yo, a veces estamos con los guantes puestos, si lo queremos ver así, ¿no? Como Nectalí, listos. Pero quizás nuestra defensa no va a ser buena, quizás vamos a ser humillados, quizás se reirán de nosotros, pero somos llamados a esa lucha y de saber de que va a haber ese momento en que queremos, pero que esa luz va a llegar, esa luz nos va a iluminar, esa luz empezará a brillar. Será ese momento de continuar, ¿no? Ser resiliente, volvernos a poner los guantes, figurativamente, claro, volvernos a poner los guantes y continuar en esta lucha constante, porque ese reino de Dios siga estando presente, no solo para nosotros, sino para todos aquellos gentiles, como dice el texto, que en algún momento también nosotros fuimos. Entonces, que llegue ese reino de Dios y que podamos ser, ¿no? Que podamos tomar estas, como les digo, estas quizás escasas pero tan profundas características acerca de Netanyahu y su tribu que nos motivan justamente a eso, a poder continuar en lucha, a ser esos portadores del mensaje y que llegue esa luz tan necesaria para todos. Muy bien, voy a dejar de compartir. Voy a compartir, permítanme, voy a cortar pausa.